capítulo número 17, capítulo 17, versos del 11 al 19, una porción conocida que vamos a ver en esta noche, en esta tarde. Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. La porción es de los 10 leprosos que son limpiados, más el tema para esta noche es ser agradecidos con el Señor. Ser agradecidos como en el Señor, tal como decía el director de la alabanza en la última alabanza, que debemos de darle gracias al Señor siempre por todo. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor añada bendición a su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Durante su ministerio, el Señor Jesús hace muchos viajes, y en este caso hace un viaje por la zona norte, entre Galilea y Samaria, y entra a una aldea. No dice el nombre de la aldea, simplemente dice una aldea, y ahí habían 10 leprosos. A la distancia, los leprosos reconocen al Señor Jesús. Imagino que habían hablado de él o les dijeron que iba pasando el maestro, y entonces le gritaron, le pidieron ayuda. La lepra era, solo como resumen, es una enfermedad, y en ese entonces era una enfermedad incurable que obligaba a las personas a aislarse de las familias, de la sociedad. Comúnmente los leprosos tenían que vivir en cuevas, en comunidades solo de leprosos, o también vivían en aldeas en donde se mantenían ellos todos juntos. Eso lo dictaba la ley judía. La enfermedad les producía primeramente una decoloración en la piel, moría el tejido. La piel, al morir el tejido, daba un mal olor y se caía por pedazos. Así que debían cubrirse el cuerpo o el resto del cuerpo con lienzos, con vendas, y aislarse. Era una enfermedad dolorosa, traumática, y no tenía retroceso. Debido a que no había un tratamiento, el hombre o la mujer sana tenía que separarse, estar lejos de ellos. A través de la palabra, la lepra luego se asocia al pecado, y aunque no es la enseñanza de la lepra y el símil o el comparativo que podamos tener acerca con el pecado,
Pero sí vemos que en el capítulo número 12 de Números, en el verso 10 específicamente, el Señor hace un castigo de lepra a Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, debido a un comentario que Miriam hizo acerca de su líder, que en este caso era Moisés. Entonces el Señor conversa aparte con ellos y les establece la posición que tiene Moisés como líder y como representante de él, de Dios, de Jehová, delante del pueblo, y el respaldo de parte de Dios al haber sido escogido él, y no sus hermanos, aunque sus hermanos fuesen mayores, tuvieran dones, tuvieran experiencia. Pero el punto es que en ese verso, exactamente en el verso 10, dice que la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén, solamente. Aquí vemos un caso de que por el pecado acontece este evento como reprimenda, como castigo, como correctivo de parte de Dios, para poner o establecer un orden, para poner y establecer claro la representación de Dios en el líder, y ella enfermó. Ahora, ya en la época del Señor Jesús, esta enfermedad, que era una enfermedad mortal y socialmente era degradante completamente, vemos el sufrimiento de 10 que están allí en esa aldea. El Señor los encuentra, pasa, no hay una casualidad en las cosas del Señor, definitivamente. Él sabe las necesidades y tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces aparecen ahí los 10 leprosos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como estaban a la distancia, porque así determinaba la ley que tenían que estar a una distancia, y si se venían en un camino ellos, cruzando un camino a distancia, ellos tenían que gritar: leproso, leproso, o sonar, a veces usaban unas campanas y las tenían que golpear y gritar: leproso, leproso. Así era como se tenían que identificar para no llegar a contagiar a los demás. Entonces, a distancia le hablan al Señor, lo dice la palabra, ahí que 10 hombres leprosos, los cuales pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, fíjese bien, id, mostraos a los sacerdotes. Esa fue la indicación del Señor. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. De 10 leprosos, los 10 reciben el milagro de parte de Dios. Y el milagro de parte del Señor requirió del poder de Dios en el Maestro, en el Señor Jesús, pero requirió también de la fe de ellos, al ir, al tratar de cumplir la orden de parte del Señor, que les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, porque así también mandaba o demandaba la ley. Y entonces fueron hacia el sacerdote para cumplir lo que Dios les estaba diciendo, el Señor Jesús, y también para cumplir lo que la ley mandaba acerca de aquellos que eran sanados de la lepra, que había que hacer una observación física y solo lo podía hacer un sacerdote. En este caso, cuando van ellos, en el proceso de ir, reciben el milagro. Quiere decir que todos tuvieron la fe de creer que Dios podía actuar en ellos a través de las palabras del Señor Jesús,
Y en el proceso, en el viaje, no dice qué distancia había, no dice cuánto tiempo iba a tardar eso, pero en el proceso de ir, ni siquiera habla de alcanzar a llegar al lugar, sino que en el proceso de ir se dio el milagro de restauración total en lo físico. Cuando al principio les describí, o el Señor me permitió describirles lo de la enfermedad esta incurable, de que se caían los pedazos, a veces se les caían las orejas, se les caía la nariz, se les caían pedazos de labio, se les caían pedazos de brazo, o sea de que no estaban completos ellos y por eso usaban las vendas, porque el tejido iba muriendo, como hoy lo podríamos decir como una gangrena, pero paulativamente una enfermedad horrorosa, fatal. Y en ese proceso de ir, el Señor comienza a restaurar cada tejido, cada órgano, cada célula, cada átomo de aquellos que iban cumpliendo la orden de Él. Mas sin embargo, dice que uno de ellos se vio y pudo comprobar el milagro que Dios estaba obrando o había obrado en él. Y en vez de seguir hacia la búsqueda del sacerdote, se regresó. Del 100%, esto representa el 10%. Y ahí el tema, el agradecimiento al Señor. Es decir, que de el 100% de aquellos que recibimos un milagro del Señor, un 10% lo ilustra el Señor, agradece, volviendo. Volver al Señor es no solamente llegar, y lo vamos a ver en diferentes pasos como lo establece, sino que es también la pregunta, ¿por qué volvemos? ¿O por qué vuelven algunos? ¿Y por qué otros no vuelven? ¿Por qué otros no regresan? Esa era la pregunta que le hacía el Señor, y el Señor da la respuesta a través de una de sus enseñanzas muy preciosas. Cuando el Señor dice de que al que más se le perdona es el que ama más, es decir, el que es más agradecido. Pero también surgía en el pensamiento durante la preparación, también es porque muchos, lastimosamente, solo estamos buscando el milagro. Estamos buscando para el momento la ayuda, y eso se decía en la parte en la mañana, y también a través de lo que hemos estado estudiando, de esa cobertura momentánea, de aquella cobertura que nosotros buscamos, pero es momentánea. Es cobertura interesada porque necesito algo, dependo de algo, no tengo la capacidad total, y entonces hay alguien que me pueda ayudar. Y en ese sentido, muchos llegamos a la iglesia del Señor, y creo que la mayoría hemos llegado con un montón de enfermedades espirituales, simbólicas, con mucha necesidad a raíz del pecado, etcétera, etcétera, golpeados, maltratados por la vida. Otros quizás no de esa forma, pero con escasez, con conflictos familiares, etcétera, etcétera, algún motivo. Y una vez resuelto el milagro momentáneo, la necesidad momentánea, se olvidan del Señor. No hay gratitud. Y esto representa a esos 9 hombres israelitas que se fueron
y no regresaron. No dice la razón, pero no regresaron al Señor. No regresaron, aunque también se han de haber dado cuenta del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Pudieron evidenciar en sus propios cuerpos lo que Dios había hecho y estaba haciendo. Y creo que eso era mucho más importante que cumplir un ritual religioso. Es decir, buscar al hacedor del milagro que el milagro. Buscar al que tiene el poder que únicamente cumplir una norma, una pauta, una regla, una ley que Dios haya establecido. Porque la esencia de la palabra o de la ley se centra también en el agradecimiento a Dios. Y el agradecimiento es algo que brota cuando hay amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. El que ama, agradece. Amén. Y entonces vemos que uno de ellos, samaritano, que era una mezcla ahí de razas, pero que de alguna forma había recibido también la ley y la palabra de Dios, porque fue cuando surgió la separación de los reinos, que quisieron hacer su propio culto, su propia fe, su propia religión, sus propios sitios de adoración, etcétera, etcétera, y eso deformó la palabra de Dios y el mandato de Dios. Pero no merecedor según la ley judía o según los propios judíos, no merecedor de las bondades de Dios, de la misericordia de Dios, recibió el milagro de parte del Señor. Y entonces fue el agradecido. Fue el que regresó agradecido. Y vamos a ver unos puntos acá, 4 o 5 puntos sobre el agradecimiento de este hombre. Si usted me acompaña ahí en el verso 14, dice: cuando él los vio, hablando de Jesús, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Parte B: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El primer punto del agradecimiento que vemos acá es que había en este hombre, para poder ser agradecido, había fe. Fe en aquel que lo había sanado. Había fe. Pero la fe por sí sola, o sea, aislando la fe de nuestra vida, sin los otros elementos que vamos a ver, esa fe no es suficiente, porque conforma un elemento de una fórmula completa de lo que representa el culto al Señor, el agradecimiento a Dios, el alabar a Dios. Porque los que hemos recibido milagros y aquellos que han recibido milagros, pero que ya no están y que ya no buscaron del Señor, también tuvieron fe y recibieron el milagro. Aquellos que visitamos en los hospitales, aquellos que visitamos en las cárceles, aquellos con los que pudimos hablar de Dios y que en medio de la necesidad, ahí acorralados por la necesidad, pudieron creer en Dios y que Dios les podía sanar y fueron sanados. Pero ¿dónde están? Es decir, buscaron dónde congregarse, buscaron de Dios, quisieron indagar más acerca de aquel Dios poderoso que había hecho un milagro en sus vidas. Porque hacer un milagro en la vida de alguien cuando nosotros sabemos que racionalmente no puede ocurrir, no puede pasar, violenta leyes, entonces es para ponerse a pensar y creer que hay un poder de Dios grande y maravilloso, y aunque nosotros hayamos sido de poca fe, el poder de Dios se manifestó
Y entonces debe brotar gratitud a la fe. Así que el segundo punto es que este hombre samaritano regresó glorificando a Dios. Ahí en el verso 15 dice, entonces uno de ellos, ahí todavía no dice cuál, viendo que había sido sanado, se observó en ese proceso de sanación, volvió, regresó, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Entonces, este regresó glorificando a Dios. Pero ¿por qué algunos volvemos y otros no? Y así, secamente podemos decirlo. ¿Por qué unos regresamos y otros no al culto, por ejemplo? Porque algunos hemos recibido, y quitando aquellas obligaciones que no lo permiten, pero aquel que puede, estoy hablando, aquel que puede, pero no quiere. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, porque no amamos a Dios de la misma manera, todos. Porque a los que se nos perdona más, amamos más al Señor. Nos deleitamos más en el Señor, queremos saber más de Él, indagar más de Él, meternos delante de su presencia. Tal vez no llegamos a la altura de un rey David que decía que quería vivir siempre en el templo de Dios. Tal vez no hemos llegado a ese nivel de progreso en el amor y el agradecimiento a Dios, pero debemos de ir encaminados ahí. Y el hecho de que este hombre regrese al Señor es un paso a ese sentido. Entonces, viene y regresa, y no es un solo regresar, sino que regresa glorificando a Dios. Amén. Salmo 34, si usted me acompaña al Salmo 34, versos del 1 al 3. Decía el rey David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Fíjese bien, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Mire qué precioso. Y el verso 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Necesita ser engrandecido Dios en su esencia? ¿Verdad? No necesita. Pero lo pide y lo solicita David porque hay agradecimiento y él se da cuenta de que Dios es grande, pero necesita manifestarlo. Amén. Necesita manifestar su amor, necesita decirlo y enseña a hacerlo, y hay agradecimiento. Entonces regresa este hombre glorificando a Dios, así como también en muchos de los cantos, en los salmos de David, lo vemos a David exaltando y engrandeciendo al Señor por el agradecimiento que había en su corazón. Amén. También dice que en ese verso 15, volvamos a la porción del Evangelio, en Lucas. Entonces dice uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios, y aquí dice algo, a gran voz. Amén. ¿Usted puede glorificar a Dios? Sí, muchos podemos glorificar a Dios. ¿Hemos aprendido a glorificar a Dios? Sí, hemos aprendido. Pero ¿podemos llegar a este nivel de gran voz? ¿Podemos llegar al nivel de gran ruido hacia el Señor como locos? ¿Como desquiciados? ¿Dar vueltas? Aunque hagamos el ridículo.
gritar aunque hagamos el ridículo, orar en voz alta aunque hagamos el ridículo. Podemos llegar, si no hemos llegado, entonces no hemos llegado a ese nivel de agradecimiento por dos razones: o no se nos ha perdonado mucho, ¿sí? ¿Verdad? O todavía no tenemos conciencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Esos son puntos vitales para nuestra vida. ¿Por qué? Porque fíjese que demostrar, y esto es públicamente, demostrar el agradecimiento de esta forma va ligado justamente a lo que el alma quiere expresar. No el conocimiento, sino que el alma quiere expresar. Cuando recién veníamos a la iglesia nosotros, en los primeros años, yo me recuerdo, me gustaba sentarme en este sector. Y el hermano pastor dice que venía con camisas negras así, y medio enrolladas, y me ponía por ahí. Yo veía cantar las hermanas. Ahí había un cuartito. Aquí había un cuarto donde era la oficina pastoral y estaba la sala cuna, estaba ahí. Y entonces yo me recuerdo que me cruzaba de brazos, en primer lugar porque no me podía las alabanzas, no había la proyección, y me cruzaba de brazos y observaba, y yo decía, perdonen la palabra, qué viejas más locas, decía yo, perdonen la palabra, no eran ustedes, sí, cruzaba mis brazos y cuando observaba el remolinear, el danzar, el gozo, el grito, el aleluya, el amén. Había un hermano que se sentaba por acá, un hermano precioso, el hermano que murió, y el amén así bien sonado, que retumbaba aquí. Yo me quedaba viendo, observaba. No sabía que tenía que agradecer yo todavía. Sí, no sabía. Si yo venía acá, no sé pensando qué, no le puedo decir, no le puedo asegurar. Pero un día vi que mi esposa iba corriendo y yo dije, ¿qué le pasó? Dios mío, ya se hizo loca también, dije. ¿Verdad? Y observar eso con cierto recelo, duda, distancia, tratando de razonar, no funciona. Y pasé mucho tiempo así, hasta que un día el Señor me tocó mi corazón. Y para tocar mi corazón, yo lo he dado en testimonio, ya muchos quizás lo saben, pero como les he dicho también, Pablo lo tuvo que dar 3 veces y quedó registrado 3 veces en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces estábamos en un lugar en Guatemala, fui invitado por un hermano pastor, me invitó a participar, siendo muy joven yo en la fe. Y estuvimos en Retauleu, en un evento, y en ese evento, un evento de 2 días, en donde había palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, y uno se quedaba sorprendido de lo que Dios habla, sin entender mucho, pero uno se queda sorprendido del Señor, cómo usaba, y empezar a uno a admirar a aquellos siervos de Dios, aquellos grandes hombres de Dios, que uno los veía así, ¿verdad? Distantes, años luz de uno, pero el Señor tocó en un momento de esos, tocó mi corazón. Ahí estaban algunos hermanos, de los que estaban allí, me recuerdo el hermano Mauricio y mi pastor, pero en el momento cuando sucede ese encuentro precioso con el Señor, estaba solo el hermano Mauricio conmigo y otros hermanos que ya no están aquí en este lugar. Entonces fue directo el Señor, con palabras precisas, conociendo mi pasado, conociendo mi vida, conociendo detalles de una persona que ni conocía, que no sabía nada yo de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso llega al corazón de uno y lo impacta. Lo impacta.
y lo impacta de tal manera que cambia la vida de uno. Y yo creo que este leproso había sido impactado, que a la distancia el Señor le dijera, id, y le hablara con ese poder que era suficiente para que él obedeciera. Pero en el proceso de obedecerle a un extraño al cual habían clamado, saber Dios que en esos corazones de esos 10 había una gran necesidad. Vivir lejos de sus familias, tener problemas por no estar cerca de su familia, vivir señalados, no tener futuro, esperar únicamente cuándo morir. Mas sin embargo Dios tuvo misericordia y llegó a esa aldea que quizás ni se imaginaban que un día podía llegar el Señor Jesús, y así quizás ha llegado a la vida de muchos de nosotros que ni nos imaginábamos cómo iba a llegar Él, porque nosotros decimos, yo busqué a tal iglesia y yo recibí al Señor, pero no fue así. El lazo de amor fue tirado desde hace una distancia. Y entonces vemos que este hombre gritaba agradeciendo. Entonces pude comprender lo que es el agradecer. Supe que ese danzar y ese gritar y ese elevar la voz, hay algo dentro del corazón. Si miren, lo secular uno lo siente con aquel equipo que uno ama, con aquel equipo que lo representa en un deporte. Imagínense cómo puede gritar uno y puede decir sí y hacer un montón de gestos y expresarlo públicamente sin pena, sin ninguna vergüenza, sin ninguna inhibición, sin límites. Uno puede gritar y decir, y no voy a decir mejor. Se identifica uno, se apasiona uno. Y entonces, ¿cómo no nos vamos a apasionar de aquel que nos ha amado? Amén. De aquel que ha hecho grandes cosas por nosotros, de aquel que tiene hasta el más mínimo detalle nuestro en la mira. Gritaba agradeciendo sin ninguna pena religiosa, como decían hace poco, que a nosotros nos da pena orar, levantar la voz en un restaurante nos da pena. Yo me recuerdo que una vez estaba con un amigo, yo no era cristiano, pero mi amigo sí, y que es pastor, y hace poco hablábamos de él, el pastor Tobías Caballero, y estábamos en un restaurante, y él se puso a orar, y mire, de repente oímos, gracias, y empezó un hombre a orar, pero levantando las manos, y era de otra religión, pero el hombre se levantó y se puso en el restaurante, y yo me quedé sorprendido, y me dijo Tobías, imagínate, me dice, el agradecimiento de ese hombre en su fe, equivocada, pero en su fe es agradecido. Y yo lo he expresado en algunas ocasiones a los jóvenes, en la búsqueda de Dios, uno que ha cometido errores de irse a meter a un montón de cosas que no son de Dios, uno lo busca, y por eso no creo que no haya y no exista pasión en el joven y el deseo de buscar a Dios, porque lo experimenté a temprana edad, aunque andaba ahí perdido buscando al Señor por otro lado, poniéndome de cabeza, con eso les digo todo. Pero creía que podía buscar de Dios, que podía alcanzar de Dios. Entonces no creo en la tibieza de un joven, no creo en la falta de amor de un joven que algo no le apasione. Pero sí creo que cuando el Señor los toque, y espero que sea pronto, porque cuando crecemos mucho, después nos arrepentimos y tenemos tantos errores, y son todas aquellas marcas que no podemos sacar de la tabla, no podemos borrar, aunque cubramos, sabemos que existió. Que podamos gritar agradeciéndole al Señor
sin ninguna pena, religiosa o social, porque a veces también la sociedad nos presiona, nos tildan de locos, de enfermos, de ignorantes, etcétera, etcétera, y no estamos tratando de demostrarles nada a ellos, no nos interesa. Que no somos profesionales, que lo digan, ¿sí? ¿Qué le importa a usted y a mí? Vivimos para Dios. Por eso creo, con propiedad, que usted puede orar con voz alta en un restaurante, porque ninguno de los que está ahí está pagando su cuenta, sino que el Señor le ha dado y le ha provisto para que usted pague su cuenta. Entonces, si el Señor le ha dado a usted, entonces usted tiene que ser agradecido con el Señor, y que le debe de importar que ahí lo critiquen. Gloria a Dios. Salmo 51, 15. Esta debe ser nuestra oración. Dice David: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. Pero la parte cohibitiva del ser se la debemos de pedir al Señor, que nos la supere. Y entonces le debemos de decir: Señor, abre mis labios. Es como cuando les decía en una ocasión, mis pies no alcanzaban a despegar, o sea, la fuerza de gravedad para danzar era mayor. ¿Sí? Y para muchos estamos así, ¿sí o no? Podemos aplaudir y decir, estamos en la máxima revolución de nuestra expresión de agradecimiento al Señor. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo les decía en esa ocasión, hace muchos años predicando, y les decía, levantar los pies, la fuerza de gravedad que ejerce sobre mí, ¿verdad? O sea, aquello que lo resumimos en la pena, la vergüenza. ¿Qué van a decir? Sobre todo nosotros los varones. ¿Qué van a decir? Porque las manas de repente dejan las chancletas por ahí y van, ¿verdad? Pero los varones, ¿cómo? Pues? ¿Cómo nos vamos a desordenar? ¿Verdad? ¿Cómo nos vamos a ajar? Nos cuesta más. Y viene el Señor y tiene que tocarnos también, pero debemos de pedirlo, porque debemos de anhelarlo. Sí, mire, es tremendo. David decía: yo quisiera ser como aquella arañita que ahí vive en el templo. Amén. Aunque a uno le digan cucaracha de iglesia, solo ahí pasate, y que ahí te van a dar de comer, ahí te van a resolver la vida, y usted sabe todas las letanías que le puedan decir. Fíjese que, en resumen, todas las preguntas o todas las aseveraciones que ellos dicen, sí, amén, el Señor nos cumple, el Señor nos da respuesta, el Señor nos levanta, el Señor nos da, el Señor nos fortalece, el Señor nos sana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa fuerza de gravedad, que es una ley, y es una ley natural establecida por Dios, y una de las principales leyes que ejerce su influencia en el cosmos, en el universo. Imagínense, por ahora no podía despegar los pies, pero dice en Romanos que hay una ley superior, la ley del Espíritu. Entonces, cuando el poder del Espíritu Santo entonces llega, se va a sentir gacela usted ahí brincando y saltando y en riscos. Amén. ¿Sí? En riscos. O sea, que va a andar brincando ahí en las orillitas, ¿verdad? Pero va a poder hacerlo. Va a poder gritar, se va usted a quitar todo prejuicio y lo va a poder hacer. Verso 15, volvamos. Dice: entonces uno de ellos, seguimos hablando del agradecido, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió,
glorificando a Dios a gran voz, ¿verdad? Si no puede, ya le explicamos. David pidió, Señor, abre mi boca para poderte glorificar. Si no puede. Pero este podía, este quiso y pudo. Amén. Y mire el verso 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. Amén. Se postró rostro a tierra a los pies de Jesús. Éxodo 34:8. Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. No lo van a proyectar ni lo busque, pero en el contexto, Jehová había descendido en la nube. Fíjese bien. Entonces, al sentir o al evidenciar la presencia de Dios, dice que él se postró rostro a tierra, ¿verdad? Apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró, que es la posición más segura que nosotros tenemos. Y una vez se lo decía, que lo había leído en un libro, un vaso de agua aquí en la altura no está seguro, pero si yo lo pongo al nivel del piso, está más seguro. Sí, esa es la posición más segura. Entonces, postrados, adorando y alabando al Señor, es nuestra posición más segura. Esa, fíjese qué tremendo, dice un salmo que el Señor se inclina a ver. Imagínese, pasa de largo al soberbio, al altanero, al orgulloso, pero aquel que ha puesto su rostro ahí, se inclina a verlo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, Moisés, en la escuela del desierto y en la escuela de la vida, había aprendido. Este hombre que volvió, este leproso sanado que volvió, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó que se tenía que postrar? ¿Quién le enseñó que tenía que dar gracias? Amén. Se postró, ¿verdad? Es decir, que hay cosas que nuestra alma sabe. ¿Sí? No es que veamos y vamos a imitar, ¿verdad? Y ya empezó uno a danzar y vamos a danzar. No, y el hermano Fernando predicó, y la próxima vez que me vea, y si no danzo, ay, va a estar, ¿verdad? No, olvídese. No me voy a recordar de eso. Sí. Pero hay algo dentro de usted que se llama agradecimiento, que le va a enseñar. ¿Sí? Le va a enseñar. Porque cuando uno está agradecido, uno hace un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas. Entonces, se postró rostro a tierra a los pies de Jesús, a los pies del Señor, imagínense. Y le dio gracias. Salmo 104, ese es muy conocido el Salmo, pero lo quiero tocar. 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hasta ahí. Acá David lo dice, hay que ir al templo, porque era la forma de antes. El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, nos enseña que nuestro Señor habita en nuestro corazón y que nosotros venimos a ser morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Entonces ya no necesitamos un lugar físico allá, lo podemos hacer en todo lugar, en todo momento, a cualquier hora,
Usted puede adorar al Señor. Dicen que en una forma sobrenatural el velo fue roto, fue separado, para que pudiésemos nosotros ingresar, para que tuviéramos nosotros libre acceso a la adoración, a la alabanza, para que nosotros pudiéramos llegar con gratitud delante del Señor, que nosotros podamos expresar a Él ese agradecimiento que hay en nosotros. Y aquí dice que es dar gracias, dice con acción de gracias por sus atrios, con alabanza, alabándolo y bendiciendo su nombre. Eso es lo que necesitamos hacer. Amén. Ahora, dar gracias, ¿por qué? Por todo, como lo decía, en todo, en cualquier lugar. Para este hombre, por el milagro recibido. Pero si usted en este momento hace un retroceso en su mente, ¿por qué tiene que agradecer? Le aseguro que hay que agradecerle por todo. Las veces que uno es agradecido con las personas, fíjese. Aquellos que han estado con uno, aquellos que tienen un detalle con uno, aquellos que lo visitan cuando uno está enfermo, aquellos que le tendieron la mano en una necesidad, aquellos que le dieron una palmadita de ánimo a uno cuando más lo necesitaba, aquellos que no dijeron ni una palabra en el momento de dolor que uno experimentaba en ese momento, pero que lo pudieron abrazar. Sí. Detalles de amigos, detalles de familiares, detalles de personas que en una ocasión hicieron algo por usted, en un momento de necesidad. Y a veces se vienen a la memoria de nosotros y decimos, tantas personas en nuestras vidas, tanta gente alrededor. Pero ahora viene una profundidad mayor por el conocimiento de la palabra que nosotros tenemos del Señor, y sabemos que el Señor envió, el Señor cuidó, el Señor proveyó, el Señor mandó sus ángeles. Cuando hablamos desde que de pequeños, cuando tenemos esa inocencia y somos indefensos y que no está al alcance de nuestros padres en el momento de que nos tienen que cuidar, pero ahí hay ángeles acampando a nuestro alrededor. Acamparon alrededor nuestro, acamparon alrededor de nuestros hijos, acampan alrededor de nuestros hijos. Hay que agradecer entonces. Hacemos un inventario y toda nuestra vida debería ser una vida de gratitud. Y una vez que el Señor ha quitado ese velo de nosotros, como se lo quitó a este samaritano, que hemos podido regresar y buscar de Él, sentir la necesidad de buscar de Él, que usó un medio difícil, quizás un problema familiar, una razón financiera, etcétera, etcétera, fue el motivo, porque el Señor sabía que eso no era de muerte. Porque hay cosas que a uno le parecen tremendas. Recuerdo que con Fernando llegábamos pequeños del doctor, el pediatra, aquí en Merliot, y entonces a veces estaba el niño bien enfermo de su sistema respiratorio, porque fue una parte débil, y a veces el médico, después de verlo, le daba una paleta, y yo me quedaba, ¿cómo? Y me decía, dale una paletita al niño para que se la coma, lo voy a tener que inyectar o tenía que hacer algo. Y entonces uno se queda sorprendido y dice, ¿y esto, verdad? ¿Será bueno? Bueno, él es el doctor, pues yo no lo sé. Y esa paletita que nosotros creemos que no se le debe dar, es lo que el Señor ha utilizado. A veces nos ha puesto ahí en un conflicto familiar, nos ha puesto en una situación económica que nosotros creemos que eso es de muerte, que eso no debe de ser, que eso no debe de pasar, que tenemos una enfermedad ahí tremenda, pero el Señor dice, no, démosela, si eso se lo curamos después, si lo importante es atraerlo, porque lo que quiero darle es el pinchón. Ese va a ser el que lo va a revivir, ¿verdad? Ese es el que le va a quitar todo. ¿Y cómo no ser agradecido?
Y fíjese el médico, porque a veces llegábamos nosotros y quizás no pedía la cara, ¿va? Porque yo me quedaba así, ¿va? Cuando a veces solo llevábamos lo de la consulta, y que era bien poco, si yo le dijera la cifra, pero era bastante para mí, y me desajustaba todo mi mes. Y a veces me decía, no te preocupes por el bicho, le decía así, aquí te voy a regalar unas muestras, no vayas a comprar medicina, me decía. ¿Y qué iba a andar comprando yo la medicina si no tenía? Pero me decía, aquí te voy a dar unas muestras, me decía, y cualquier cosa hablame, y esa era la clínica que él tenía popular. Yo tenía una gran clínica en otro lugar, pero él me decía, cuando quieras llamarme a la clínica, llámame. ¿Se acuerdan que antes no había celulares? Un beeper había. Entonces me daba el número de teléfono para que yo le llamara y le pudiera consultar. Él devolvía la llamada. Imagínense. Y hoy lo sabe Fer, porque no lo sabía. Pero estamos agradecidos con ese médico. Todas las personas que han hecho algo con uno. Un día de estos veníamos en el carro y les digo yo a Fernando, hay mucho que agradecer. Y a Sofía. Hay tantas personas a nuestro alrededor que tenemos mucho que agradecer. Pero ahora, les decía yo, sabemos que Dios las puso ahí. Que Dios mandó sus ángeles, que Dios usó esos medios, aquellas personas que quizás anónimas, aquellas personas que una vez fueron fugaces en la vida de nosotros, pero que ayudaron en algo, ¿sí? Ayudaron en algo, que nunca supe quién era, pero que ayudaron en algo. Una vez les conté también en un testimonio de que estaba muriéndome en el hospital. Y una mujer llegó a orar, una enfermera en turno de noche llegó a orar y era cristiana evangélica. Ahora lo sé, antes no lo sabía. Por la forma en que oró y por la forma en su semblante y cómo se vestía, siendo enfermera. Y oró allí, sin pedirle yo oración, sin saber quién era yo, sin saber, quizás tenía mi cuadro para saber qué me pasaba. Pero esa oración, pasó el tiempo y cumplió el propósito de Dios, ¿sí? Quizás en el momento no fue impactante, no hubo un milagro, no me levanté, ¿sí? Nunca supe más de ella, pero recuerdo su rostro y recuerdo el momento en que ella estaba orando, cuando hacía mis pies. Solo me dijo, voy a orar por usted, hijo. Y se puso a orar. Y yo, en una condición de aquellas que está usted de nada por boca y sondas por todos lados, solo le hice así. ¿Sí? Me estaba disfrutando mi paleta. Así que ahora que he atraído la atención a esto, y cuando el film, la película de su vida pasa en este instante, usted sabe que tiene que agradecerle al Señor. Usted tiene tanto que agradecerle al Señor. Y usted puede sumarse a ese samaritano que pudo agradecerle al Señor. Nadie nos ama como Jesús. Solo Él puede amar esta miseria, porque tenemos una condición miserable, pero Él, a la distancia, pudo decir la palabra. Y un samaritano, un extranjero, como la samaritana junto al pozo, ¿sí? Como la sirofenicia mendigando el favor del Señor Jesús para su hija, como el centurión que llegó a pedir por su sirviente, por su criado, que le reveló Dios una palabra tan preciosa que pudo decir a la distancia, ¿verdad? No soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Creía, tenía fe.
creyó en el Señor Jesús. ¿Y quién era Jesús? Y era un hombre completamente agradecido y conocedor de la autoridad. Y cualquiera podría decir, es un hombre militar, duro, rígido, fuerte, orgulloso, creído, que no iba a expresar sus necesidades. Jamás. Eso es prohibido. Pero se doblegó, se pudo poner a tierra y no pedir por él, sino pedir por un criado. Una oración intercesora. ¿Cuántos hemos sido alcanzados por una oración intercesora de otros? Por eso hay que agradecer. Nuestra vida, nuestra existencia es y debe ser un agradecimiento. Porque ¿quién más podría haberse acercado a un leproso? Dígame, ni el sacerdote. El sacerdote lo podía ver hasta que ya hubiese sanado, solo para comprobar el milagro. Pero no podía hacer el milagro. Y no debía, la ley se lo prohibía que se acercase a él. Pero el Señor sí podía, sí quiso y sí lo hizo. Porque el Señor amó a aquellos que estaban sufriendo, aquellos que estaban allá desechados. Porque el Señor nos ha amado a nosotros aún siendo desechados. Porque ser desechados aún por nosotros mismos. Porque cuando nosotros sabemos la miseria de lo que somos o de lo que fuimos, en donde nosotros comprendíamos que no podíamos alcanzar al Señor, o no podíamos lograr del Señor el favor, o que no entendíamos cómo podernos acercar a Él, porque nos considerábamos pecadores, porque nos considerábamos tan lejos de la santidad de Dios, mas sin embargo Él de alguna manera nos atrajo, de alguna manera se acercó, de alguna manera pudimos percibir y notar y cambiar nuestras vidas por un milagro de Él, por un poder de Él, por una palabra de Él, por un mensaje de Él, por una acción de Él. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no agradecer? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? Y aprendíamos también en estas semanas de agradecer por aquello que no hemos recibido también. Yo le decía, Señor, perdóname porque tantas veces te he pedido algo y nunca lo recibí. Y yo le dije, Señor, entiendo, aún un poco tarde, Padre, pero entiendo que no me lo vas a dar porque tú sabes lo mejor para mí. He entendido, Señor, que me debe de bastar tu gracia. Y lloré y le he pedido al Señor tantas veces que me concediera algo que yo quería. Y yo me basaba en su palabra y decir, si tu palabra dice que lo que te pidamos lo recibiremos. Pero ahora comprendo que Él sabe mejor lo que me conviene y lo que no me conviene. Y entonces comprendí y le dije, Señor, gracias. Y nunca más te voy a molestar por eso. Porque el día que lo reciba es porque tú sabes que va a ser bueno para mí. Pero como por muchos años no lo he recibido, entiendo que no es bueno para mí. Que no me conviene. Porque ¿cómo va a darle usted algo a su hijo pequeño que no está preparado para recibirlo, que no va acorde a su edad? A un bebé, ¿cómo le va a dar algo a usted que le va a hacer daño, que le va a causar daño, que lo puede llevar a la muerte? No se lo va a dar. Por más que llore y le patalee, no se lo va a dar. Entonces, por más que lloré y pataleé, como niño, no lo voy a recibir.
pero doy gracias al Señor por todo aquello que aún no he recibido, que puede ser que se reciba en un futuro, cuando el Señor quizás vea una pequeña luz de madurez que por ahora no nota en mí. Amén. Démosle gracias al Señor. Gracias. Tanta alabanza, Señor, que hay para agradecerte. Tanta alabanza, Señor, que hay. Porque la mayoría son de ese rey maravilloso, David. Porque la mayoría son, Señor, producto de la vida, de las pruebas, de las dificultades, de las lágrimas que tuvieron que brotar de este hombre al cual llamamos salmista, conforme a tu corazón, Señor, salmista. Pero ahora, Señor, solo somos un samaritano que quiere regresar agradecido. Gracias, Señor, por todas las personas que has puesto a nuestro alrededor a lo largo de nuestra existencia. Gracias por aquellos ayudadores, facilitadores, Señor, aquellos apoyos, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos que nos dieron, aunque sea un refresco, Padre. Quizás nos dieron para el bus, quizás nos invitaron a comer, como decía el pastor, un día, cuando más lo necesitábamos, y no porque nosotros lo pidiéramos o demudáramos nuestro rostro, sino porque ahora comprendemos que tú sabías nuestra necesidad, como lo supiste en esa mujer samaritana, Señor, junto al pozo, en una hora que no era la hora adecuada para ir a traer el agua. Pero tú decidiste ir hasta allá, hasta Samaria, Señor. En ese tiempo, Señor, caminar, sudar, empolvarte, fatigarte en lo físico, Señor. Y aquella mujer marginada, aquella mujer que mejor no platicaba con nadie, aquella mujer que sentía el dolor en lo más profundo de su corazón, pudo recibir de ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Porque un día no tenía nada, Señor, y hoy me puedo ver, Padre, con muchos recursos. Gracias, Señor, porque un día no tenía, Señor. Sin embargo, tú permitiste que yo alcanzara metas. Un día quizás estuve como Jacob, Señor, de habitación, un desierto, de almohada donde apoyar mi cabeza a una piedra. Sin cobertor, Padre, más que tus estrellas. Quizás me he sentido en muchas ocasiones así, solo, Padre, desamparado. Pero siempre tú me has demostrado que tú estás allí. Señor, cuando la preocupación, Señor, ha
llenado mi cabeza, mis pensamientos y mi corazón. Cuando la incertidumbre, Señor, ha llenado mi corazón. Cuando lo menos lo esperaba, Señor, tú llegaste. Como llegaste, Señor, con Jacob, a través de esa visión, de esa escalera, y poder hacer pacto con aquel que no tenía nada, Señor, pero que tú no habías olvidado. Así ha sido nuestra vida, Padre, de los que estamos aquí, inmerecedores, pero que tú juraste por ti mismo, Señor, y por nadie más, bendecirnos, alcanzarnos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y nadie como